Capítulo 2. Armado de un computador personal IT Essential. El armado de la computadora. En este capítulo vamos a aventurarnos sobre lo que apertura el gabinete y la conexión de la fuente de alimentación, la selección del tipo de gabinete y los ventiladores, tipo de modelo, la placa base determina el tipo de gabinete que se puede usar, el tamaño y la forma que deben de coincidir. El tamaño, si una computadora tiene muchos componentes, necesitará más espacio para que la circulación de aire mantenga el sistema refrigerado. Esto especialmente cuando vamos a colocar mayores tarjetas o tarjetas de mayor tamaño como las tarjetas gráficas para un mejor renderizado o funcionamiento de la misma. La fuente de alimentación. Elija una fuente de alimentación cuya corriente nominal y tipo de conexión coincidan con los tipos de la placa base. Además, entre mayor potencia tenga la fuente de poder, más ampliaciones o extensiones futuras puede agregarle y mayor rendimiento va a tener, ya que cuando el equipo exija o demande más energía, la fuente va a poderla proporcionar. Apariencia. Hay muchos diseños de gabinetes para elegir. Siempre trate de que estos sean que permitan mejor ventilación. La visualización del estado. Las luces LED ubicadas en el exterior del gabinete indican si el sistema recibe alimentación, si el disco duro se encuentra en uso y si la computadora está en el modo de suspensión o de hibernación. Ranuras de ventilación. Todos los gabinetes tienen una ranura de ventilación en la fuente de alimentación. Algunos tienen otras en las partes traseras para permitir que el aire entre o salga del sistema. Algunos gabinetes tienen incluso más ranuras de ventilación donde permite agregar más abanicos. Recordemos que entre más refrigeración tenga el chasis, mejor va a ser el rendimiento que tengamos en el mismo. Selección del gabinete. Factores que pueden tenerse en cuenta al escoger un ventilador de gabinete. Primero, el tamaño del gabinete. Los gabinetes de mayor tamaño suelen requerir ventiladores más grandes, debido a que los pequeños no generan el flujo de aire necesario. Velocidad del ventilador. Los ventiladores más grandes pueden girar a menor velocidad que los más pequeños, lo que disminuye el ruido del ventilador. Cantidad de componentes. Los componentes de una computadora que producen calor adicional son varios, por lo que se requieren más ventiladores que sean más grandes o más rápidos. Entorno físico. Los ventiladores de gabinete deben dispersar el calor suficiente para mantener refrigerado el interior del gabinete. Cantidad de lugares disponibles para montaje. Los distintos gabinetes tienen diferentes cantidades de lugares para el montaje de los ventiladores. En esto la circulación es muy importante. Tenemos que tener ventiladores de entrada y ventiladores de salida del aire. Esto permite una mejor refrigeración. Ubicación de los lugares disponibles para el montaje. Los distintos gabinetes tienen ubicaciones diferentes donde se pueden instalar ventiladores. Las conexiones eléctricas, algunos ventiladores de gabinete se conectan directamente a la placa base, mientras que otros se conectan directamente a la fuente de alimentación y hoy en día algunos ventiladores traen su propio controlador de abanicos para remotamente con manejar o por medio de software los sistemas de enfriamiento. Factores que se deben de tomar en cuenta al escoger la fuente de alimentación son tipo de la placa base. La fuente de alimentación debe ser compatible con la placa base, voltaje requeridos y wattaje requeridos. Agregue el wattaje de cada componente. Si en algún componente no se especifica el wattaje, calcúlelo multiplicando el voltaje por el ampere. Si el componente requiere distintos niveles de wattaje, utilice el máximo requerido. La cantidad de componentes. Asegúrese que la fuente de alimentación proporcione el wattaje suficiente para admitir la cantidad y los tipos de componentes más otros 25% como mínimo. En caso personal, siempre voy a recomendar de un 50 hasta un 75% más bien como mínimo. ¿Por qué? Porque la eficiencia del equipo, estamos diciendo que a máxima carga sería el 100%, lo cual darle un 50% más alarga la vida útil de la fuente y de otros componentes. Tipo de componentes. Asegúrese de que la fuente de alimentación proporcione los tipos correctos de conectores de la fuente. Y tipos de gabinete. Asegúrese de que la fuente de alimentación pueda montarse en el gabinete deseado. Es importante considerar si la fuente es modular, poder nada más adquirir o poner dentro del chasis los cables del módulo que necesitan. No ponga más cables de los que no necesita. Selección de la placa base. Al asegurar una placa base de reemplazo, asegúrese de que admita o acepte lo siguiente: el mismo CPU, la misma tipo de memoria RAM, o si va a ser actualizado, entonces modifica estas características. Adaptador de video, otras tarjetas adaptadoras.
El socket y el conjunto de chips de la placa base son compatibles con la CPU. El conjunto disipador térmico y ventilador existente si se vuelve a usar la misma CPU. La cantidad y el tipo de ranuras de expansión deben de coincidir con las tarjetas adaptadoras que existen y permiten el uso de nuevas tarjetas. Las conexiones de fuente de alimentación existentes deben adaptarse a la nueva placa base. La nueva placa base debe caber en el gabinete actual de la computadora, por lo cual se recomienda antes medir para ver que el diámetro o el área que cubre la tarjeta es la misma o semejante. Selección de la CPU y refrigeración. Los sockets Intel 775, 1155, 1156, 1150, 1366 y 2011 de LGA, de la arquitectura de LGA, lo mismo que los sockets AMD, AMD3, AM3, AM3 Plus, FM1, FM2 y FM2 Plus, que son diferentes tipos de PGA, matriz de rejilla de pines, tienen que tener usted en consideración el tipo de socket, que es el tipo de disipador térmico o de ventilador, que deben de coincidir con el tipo de socket de la placa base, por lo cual muchos fabricantes venden su CPU con un abanico específico básico. Especificaciones físicas de la placa base, el disipador térmico o el ventilador no deben de interferir con ninguno de los componentes conectados a la placa base. Tamaño del gabinete, el disipador térmico o el ventilador deben de caber en el gabinete entorno físico. El disipador térmico o el ventilador deben de dispersar el calor suficiente para mantener refrigerada la CPU en ambiente caluroso. Selección de la RAM. Cuando hay una aplicación que se bloquea o la PC muestra mensajes de error frecuentemente, es posible que se necesite nueva RAM. Para determinar si el problema es de la RAM, ejecute la prueba de RAM en los BIOS. El conjunto de chips debe admitir la velocidad de la nueva RAM. La memoria también puede categorizarse como almacenada en buffer o no almacenada en buffer. La memoria no almacenada en buffer es la memoria normal para las computadoras. Las computadoras leen los datos directamente de los bancos de memoria, lo que la convierte en una memoria más rápida que la memoria almacenada en buffer. La memoria almacenada en buffer, memoria especializada para servidores y estaciones de trabajo de alto nivel que usan grandes cantidades de RAM. Tienen un chip de control integrado en el módulo que ayuda a controlar al controlador de memoria en la administración de grandes cantidades de RAM. Selección de disco duro. Factores de la unidad de disco duro nueva, que sean internos o externos, si son hard disk, si son stay solid disk o si son stay solid hybrid disk, intercambiable con el sistema activo, generación de calor, generación de ruido, requisitos de potencia, entre otros son factores que se deben de considerar para el disco duro. Selección de unidades ópticas, factores de la unidad óptica, tipo de conector, funcionalidad de lectura, funcionalidad de escritura, tipos de medios ópticos, ahí tenemos las consideraciones, ¿verdad? Un BDRE, que es un Blu-ray que permite leer CDs, escribir CDs, leer DVDs, escribir DVDs y escribir y leer Blu-rays. Esas son unidades BD. Instalación de disco duro. El ancho de la bahía de una unidad de disco puede ser de 5.25 pulgadas, que es la grande que se usaba en un flop, de uso común en unidades ópticas. La mayoría de los gabinetes en torre grandes tendrán dos o más conectores. Cuando me refiero a floppy, era el floppy grande de 5.25 pulgadas o 5 y un cuarto, le llamaban antes. Era un floppy grande. El floppy pequeño, que es un floppy de 3.5 pulgadas, que es una unidad más pequeña, que es la misma del tamaño de un disco duro convencional, mecánico, de uso común en HD de 3.5 pulgadas, proporciona puertos USB o lectores de tarjeta inteligente también adicionales. La mayoría de los gabinetes en torre grande tendrán dos o más conectores internos, 2.5 pulgadas o 6,35 centímetros. Es orientado a discos duros de 2,5 pulgadas o discos también más pequeños de estado sólido. El conector más angosto es cada vez más común en los gabinetes nuevos. Instalación de la unidad óptica. Paso 1. En la parte delantera del gabinete elija la bahía de unidad que desea que contenga la unidad. Elimine la placa frontal de esa bahía si es necesario. Paso 2. Coloque la unidad óptica de modo que quede alineada con la abertura de la bahía de unidad de disco de 5,25 pulgadas o 13,34 centímetros en la parte delantera del gabinete como se muestra en la figura. Paso 3.
Coloque la unidad óptica en la bahía de la unidad de disco, de modo que los orificios para tornillos de la unidad óptica coincidan con los orificios para tornillos del gabinete. Paso 4. Fije la unidad óptica del gabinete con los tornillos adecuados. Consejo de instalación. Presione levemente todos los tornillos a mano antes de ajustar cualquiera de ellos con un desatornillador. Así será más fácil ajustar los últimos dos tornillos. Selección de la tarjeta adaptadoras. Las tarjetas adaptadoras están diseñadas para realizar tareas específicas y agregar funcionalidades adicionales a la PC. Hay una variedad de tarjetas adaptadoras de gráfico, sonido, controlador de almacenamiento, de entrada-salida, NIC, captura. Las tarjetas adaptadoras se insertan en dos tipos de ranuras de expansión en una placa base: interconexión de componentes periféricos, PCI, y PCI Express. Tiene cuatro tipos de ranuras: X1, X4, X8 y X16. Otros factores para la selección de las tarjetas adaptadoras son cuáles son las necesidades actuales y futuras del usuario. Hay una ranura de expansión abierta y compatible disponible. ¿Cuáles son las opciones de configuraciones posibles? Por ejemplo, conectar tarjetas de video, conectar tarjetas de sonido, tarjetas de red o tarjetas de extensión de conectores como las tarjetas de entradas y salidas, PCI, SATA, o tarjetas de capturación de datos, captura de videos, entre otros. Instalación de las tarjetas adaptadoras. Las tarjetas de expansión se instalan en una ranura adecuada en la placa base. Consejos de instalación. Investigue la longitud de la tarjeta de video. Puede que las tarjetas más grandes no sean compatibles con algunas placas bases. Algunas tarjetas de adaptador pueden traer soporte de montaje de diferentes niveles para acomodar estos gabinetes. Consejo de instalación. Algunos gabinetes tienen ranuras pequeñas en la parte inferior del orificio donde se eliminó la cubierta. Deslice la parte inferior del soporte de montaje dentro de la ranura antes de asentar la tarjeta. Selección de un lector de medios. Se han desarrollado varios formatos de tarjetas de medios a lo largo de los años, como los siguientes: Security Digital SD, Micro SD, Micro Security Digital, Mini Security Digital, Compact Flash, Memory Stick y lectores de tarjetas de firma digital, por ejemplo. Elija el lector de medios sobre la base de las medidas actuales y futuras. Hay lectores de medios de 3,5 pulgadas que se ponen al frente donde antes estaban floppy. Esos son los lectores de medios que se conectan con un cable flexible directamente a uno de los puertos de la tarjeta madre o a un mismo USB interno de la tarjeta madre. Debe ser compatible con tarjetas de medios, es interno o externo, tamaño y tipos de conectores. La selección de almacenamiento externo. Las unidades de memoria flash USB externas, que a veces se denominan dispositivos de memoria, se usan comúnmente como almacenamientos externos extraíbles. Los dispositivos de almacenamiento externo se conectan a un puerto externo mediante puertos USB, eSATA y Thunderbolt. Elija el tipo de dispositivo de almacenamiento externo adecuado para las necesidades del cliente. Por ejemplo, si el cliente necesita transferir una pequeña cantidad de datos, como una sola presentación de unidad de memoria flash externa, es una buena opción. Si el cliente necesita realizar una copia de seguridad o la transferencia de una gran cantidad de datos, elija un disco duro externo. Factores de almacenamiento externo nuevo: tipo puerto, capacidad de almacenamiento, velocidad, portabilidad y requisitos de potencia. Instalación de los cables de panel frontal. Un gabinete de computadora suele tener un botón de encendido y luces de actividad visibles en la parte delantera del gabinete. El gabinete incluye cables de panel frontal que deben conectarse a un conector común del panel del sistema de una placa base. La escritura de la placa base cercana del conector del panel del sistema muestra dónde se conecta cada cable. En este caso podemos ver en las imágenes el conector del panel frontal y el conector del panel del sistema, donde al frente del conector del panel del sistema dice más PWR, que significa el positivo del power, o más HDD, el positivo del diodo indicador del disco duro. El PW-SW significa interruptor, SW significa switch del power, y el switch de reset. También hay un speaker o user que se conectaba anteriormente. Los conectores de panel de sistema incluyen botón de encendido, botón de reinicio, LED de encendido, LED de power, LED de actividad de la unidad o HDD LED, altavoz de sistema y audio. Los conectores de panel de sistema no están enchavetados. Sin embargo, cada cable de panel frontal generalmente tiene una flecha pequeña que indica el pin 1 y
Cada par de pines LED del conector del panel del sistema de la placa base tiene el pin 1 marcado con un signo más. Los nuevos gabinetes y placas bases tienen capacidades USB 3.0 o USB 3.1. Los cables de conector USB suelen tener 9 o 10 pines dispuestos en dos filas. Estos cables se conectan a los conectores USB de la placa base. Esta disposición permite dos conexiones USB, por lo tanto, los conectores USB suelen encontrarse en pares. En ocasiones, ambos conectores se encuentran junto con una sola pieza y se pueden conectar a la totalidad del conector USB de la placa base. Tenemos diferentes conectores de USB de la placa base y conector de USB interno. El panel frontal tiene el botón de encendido que se debe alinear el pin 1 del cable de dos pines del botón de encendido en el panel frontal de los pines del botón encendido en la placa base, botón de reinicio o restablecer, alineado al pin 1 del cable de dos pines del botón restablecer en el panel frontal de los pines del botón restablecer de la placa base, LED encendido que alinea el pin 1 del cable LED encendido en el panel frontal con los pines de LED encendido en la placa base con el positivo de la placa base. LED de actividad de la unidad alinea igual que el anterior. El altavoz del sistema, que es un speaker que puede traer el chasis por separado. Actualmente las tarjetas madres traen un buzzer interno, cables de audio para conectar sistemas externos de entradas o salidas de audio convencionales de una espiga de 3.5 milímetros y el USB para conectar también USBs en la parte frontal del chasis. Hasta acá tenemos el material desarrollado. Les doy las gracias por la atención y les recuerdo en darle me gusta al canal y seguir los videos. Muchas gracias.